Sepultar un cadáver al estilo antiguo, una tumba excavada en la tierra. No le dejarían en un nicho, ni siquiera en un panteón. Nuestra familia tenía pedigrí para elegir uno. Pero mi familia prefería la gloria íntima de esa parcela aneja al camposanto municipal, hecha de tierra alemana. Allí estaba mi madre pegada a la tapia y bajo un tilo que se alimentaba de ese rico compost. Al otro lado del árbol, el abuelo, muy cerca de él, su padre, el bisabuelo Hans, el Schuster primigenio. Allí buscaron el hueco para Gaby. Allí cabrá mi hermana, y si no tomo precauciones, allí acabaré yo. Los alemanes, Sergio del Molino, bienvenido al micrófono de Rosa Pasapágina. Muchas gracias. Primero, enhorabuena por el premio otra vez, ya estuve el día de la entrega. Los alemanes tiene un artículo determinado, aunque sea neutro. Sí. Vamos a hablar de unos alemanes concretos. Y habría con este cementerio en Zaragoza, un cementerio alemán que descubriste de una forma fortuita, creo. Descubrí en el transcurso de unas crónicas, unas investigaciones que hice acerca de la historia de los alemanes del Camerún, de un grupo de alemanes que vino de la colonia del Camerún y que se instaló en España en la Primera Guerra Mundial, en la primavera de 1916. Y yo le dediqué unos reportajes, unas crónicas e incluso hice una exposición en Zaragoza sobre esta historia que era prácticamente desconocida y aún hoy, aunque ya tiene un poquito de bibliografía, todavía sigue siendo un episodio muy marginal y muy poco conocido. Y desde entonces pues me he ido acompañando, sí, los alemanes son esos alemanes y en concreto los alemanes de la novela son un grupo muy pequeñito pertenecientes a una familia y su entorno, una familia que curiosamente no son alemanes. Los alemanes de mi novela son españoles. Sí, bueno, porque son los descendientes de, claro. Sí. Quien hablaba o con quien abría la entrevista es Fede, nunca Federico. Un nombre que se le resistió a su padre, ¿no? Que bueno, quería un nombre en alemán, pero que gracias a su madre, además describes, le debo a mi madre el nombre, una mujer avasallada por ese animal que se camuflaba bajo la ausencia de un viejecito frágil. Aquí tenemos 3 personajes de esta familia descendiente, o sea, española, pero con ascendentes alemanes. Hablamos de Fede primero, si te parece. Bien, sí, Fede es uno de los protagonistas de la novela, es el hijo pequeño de los 3 de la familia Schuster y es el que tiene mayores problemas de integración tanto en su país, en su ciudad, en su familia, en su campo académico. Él es germanista, en su propia vida sentimental, en todo. Es un desubicado en todas las facetas de su vida, ¿no? Le incomoda absolutamente todo, le incomoda su legado, le incomoda pertenecer a su familia, le incomoda su ciudad, le incomoda la ciudad donde vive, que es Ratisbona, le incomoda la universidad en la que trabaja, todo le viene grande, y se defiende de ello mediante sarcasmos y mediante distancias irónicas que le van pasando factura. Y es un personaje pues que algunos lectores primeros de la novela identifican conmigo, me asocian y dicen, ahí te has proyectado, tú eres Fede, me dicen. Digo, bueno, yo soy todos, claro. Yo estoy en todos. Pero ahí hay una parte, la parte que tiene más que ver con lo intelectual, porque Fede es un intelectual, es un germanista más o menos fracasado, más o menos que no ha tenido una carrera brillante, ¿no? Pero bueno, que tiene su puesto en la universidad y tiene sus obsesiones y sus cosas y una sensación de fracaso colectivo, una sensación de que él siente que las humanidades a las que él pertenece pues no son capaces de dar una respuesta al mundo, ¿no? Y en ese sentido sí, es probablemente el personaje que con su discurso intelectual sí que me identifico más, ¿no? Aunque no lo comparto al 100%, pero sí que me identifico mucho con él. El entierro es de Gaby, que es uno de los hermanos. Fede es el pequeño, Eva y Gaby. Vamos a hablar de Gaby. Bueno, Gaby es un personaje, ese personaje es la Rebeca de este libro, que es un personaje que está muerto y cuya muerte además propicia la acción, porque la novela empieza en su entierro, y es cuando se encuentran sus otros 2 hermanos, es el hermano mayor de los Schuster, el que tendría que haber sido el heredero del imperio de las salchichas Schuster, de donde procede la fortuna familiar, pero ni él tenía disposición de heredarlas, ni la empresa estaba ya para heredarse porque estaba arruinada, ya estaba
estaba a punto de desaparecer, y de hecho cuando empieza la acción de la novela la empresa ya ha sido liquidada, ya no existe. Él en cambio ha decidido romper con toda la tradición de la familia y con todo lo que significa, y ha llevado una vida pues completamente ajena a los códigos de la colonia alemana, a los códigos de Zaragoza incluso, y a los códigos del más mínimo decoro, ¿no? Es homosexual, es un rockero popero, un gamberro musical que contra todo pronóstico pues ha tenido un enorme éxito, y ha sido un músico de muchísimo éxito, a pesar de que no se cree su propia faceta de música y a pesar de no creerse nada de lo que hace, ¿no? Entonces su vida la vamos conociendo a través de evocaciones que van haciendo algunos de los personajes acerca de su vida como músico, de su vida como adolescente, sus conflictos tempranos con el padre. Sí. Es el eje que va vertebrando, que va amalgamando la relación de los otros hermanos, ¿no? Los demás personajes, el punto de unión que tienen todos es a través del Gabi ese y a través de la relación y la mirada que tenían con él, ¿no? Entonces es un personaje que acaba siendo muy importante, a pesar de que está ausente y no tiene ninguna implicación en la trama de la novela. Sí, es cierto. Además, hablas de Gabi. Bueno, me resulta curioso cómo los sábados asistían al cementerio a limpiar la parte, claro, de gente directa tuya, porque el resto estaba lleno de maleza. Pero me llama la atención, por ejemplo, Gabi, que se dedicaba a fumar sin que fuera visto y aplastaba las colillas sobre las letras. Ese gesto te está diciendo mucho. Sí, claro. Está siempre a la contra desde el principio y de los gestos más íntimos. Incluso en la propia lectura, fíjate que, o sea, no quiero desvelar mucho de la trama, pero la primera vocación de Gabi se la hace Fede mientras está en su funeral, a solas, recordando a su hermano y recordando cómo aplastaba esas colillas en las tumbas de los aviadores. Y en esa primera evocación le recuerda un sábado antes de ir al cementerio que va a avisarle, a decir, oye, que mamá dice que ya estamos listos, que nos tenemos que ir al cementerio. Sí. Y entonces él está leyendo El tambor de hojalata, ¿no? Y entonces, claro, le pregunta, ¿pero qué libro es este? Dice, ¿de qué libro? Él es un niño, Fede es un niño muy pequeño, y le pregunta a su hermano de qué va el libro, ¿no? Y el otro le dice, va de nuestra familia, ¿no? Y el otro dice, durante mucho tiempo pensé que El tambor de hojalata verdaderamente iba sobre nuestra familia, ¿no? Dice, y ahora mismo de adulto igual creo que también, que va de nuestra familia, ¿no? Él siempre ha cuestionado radicalmente la cultura en la que ha crecido y la familia en la que ha crecido, y siempre ha ido a la contra, siempre ha sido una mosca cojonera en todos los sentidos, y ha construido su identidad así. De hecho, hablabas hace un momentito de las salchichas, de la fábrica de salchichas, y bueno, la trama luego va por otro tema, el tema de la fábrica, y entonces hay una escena en la que se descubre una serie de cosas, uno se da cuenta que tu fábrica, que llegó a ser lo más de lo más, no se renovó en absoluto. El padre no quería renovarse en temas de publicidad y decía, además hay una expresión que dices, bastante tengo no quiero meter a nadie extra en mi familia, bastante tengo con Gabi, pero ni siquiera se refiere a Gabi como tal, con cariño, sino con desprecio, sí, ¿no? Como diciendo, bastante tengo con esto. Me llama la atención lo de la fábrica de salchichas, no sé si es real, no lo he investigado, supongo que no. A ver, no, nada es real en la novela. La familia Schuster es una familia de ficción y las salchichas Schuster no existieron. Puede estar inspirado, sí, y hay una coincidencia en la realidad con las salchichas Kurz, que eran una marca de salchichas que hacía la familia Kurz, que era una familia alemana de Zaragoza, y que eran muy populares en Zaragoza, pero nunca tuvieron el poderío industrial que tienen los Schuster, y nunca tuvieron personajes. Ninguno de los personajes de los Schuster se parece a ninguno de los Kurz, nada, en absoluto. Solo he cogido la cosa de la fábrica de salchichas porque me parece que es muy ilustrativo, sí, y muy identitario, ¿no? La salchicha es muy identitaria y además luego y da mucho juego, sí, ¿no? para muchas cosas. Sí. Ya lo creo, me llamaba la atención. Luego, otra cosa también muy interesante, las primeras personas. Hay un capítulo que casi se repite, pero lo que estás haciendo es ponerle voz a la otra persona, ¿no? Es cuando se encuentran Fede con Eva. Es una estrategia, entiendo. Es una estrategia y es el germen de la novela. Yo al principio quería que la novela fueran dos novelas en espejo, sí, y que se contase la misma historia desde el punto de vista estrictamente de los dos hermanos, ¿no? y que se jugara el enfrentamiento de los dos.
pero cuando empecé a armarla vi que necesitaba más voces y que funcionaba mejor con mayor polifonía. En general, la historia es un puzzle que solo el lector conoce. La totalidad de la historia solo la conoce el lector, porque los narradores cada uno tiene una visión muy parcial, muy interesada y muy sesgada de lo que ocurre. Y el lector no solo conoce todo, sino que sabe los prejuicios que llevan algunos. Y hay un momento, que no voy a desvelar en la novela, en la cual una de las protagonistas toma una decisión con respecto a un mentor suyo que es muy injusta. Es muy injusta y que está profundamente equivocada. Solo el lector sabe cuán equivocada está. Ella no tiene las herramientas para saber que ella se siente traicionada y el lector sabe que no la han traicionado, ¿no? Entonces hay un momento ahí en el que el lector se revela, pero ¿por qué eres tan injusta? ¿No? Y me lo han dicho varios lectores y me gusta mucho que funcione. Porque esa es lo que yo quería conseguir. Esa es que el intención, lector, claro, que el lector supiera todo y que encima pudiera no solo juzgar los comportamientos de los personajes, sino al tener más información, saber lo equivocados que están en muchos aspectos. Sí funciona. Hay otro personaje, Rapsoda, por ejemplo, hay una escena en la que dices que el hambre tardaba un par de generaciones en borrarse de los genes. Es cierto, él se sentía orgulloso de alimentar a esos españoles que aún llevaban en los huesos el rocío de los campos por cosechar. Carne para los pobres, carnes a un buen precio. Sus padres vivieron una cuaresma eterna, o sea, es total. Bueno, es el prejuicio elitista que tiene esta familia Schuster, este salchichero, ¿no? Este fabricante de salchichas que se considera, todos los potentados industriales se consideran a sí mismos, se tienen a sí mismos como benefactores de la humanidad, y lo vemos cuando hacen declaraciones. Por ejemplo, no lo vemos en el caso de Inditex porque no sale nunca y o sea, de vez en cuando da unas máquinas, pero no tenemos su discurso, no sabemos cómo se ve a sí mismo. Sí. Pero Juan Ros sí que lo sabemos, que habla mucho, ¿no? Y el Juan Ros pues se ve como un benefactor, como el constructor. Y en general todos se ven así, desde Rockefeller, todos. Y este también se ve como alguien que alimenta a los pobres. Dice, yo les proporciono, hago lo que no ha hecho nunca el Estado en España, yo les doy proteínas, estos desgraciados que nunca han conseguido porque eran muy caras, y yo se las doy baratas, yo soy un benefactor, ¿no? Sí. Y en ese sentido pues tiene esa justificación y esa cosa de grandeza, ¿no? Para justificar que en realidad les están metiendo carne de malísima calidad y la riqueza de su familia procede probablemente de casi del envenenamiento masivo de los españoles que han consumido sus salchichas. Sí. Y luego añades la clase social, se nota en la mesa, ni siquiera en el habla ni en la forma de vestir. Es verdad. Sí, es que en España, fíjate, en otras sociedades, en Francia, por ejemplo, es muy marcado, en Inglaterra ni te cuento, el clasismo se marca mucho y se ve mucho. En España es mucho más sutil, las marcas son más sutiles y la sanción del clasismo es más baja. Quiero decir, o sea, un pobre campesino puede llegar a codearse en los palacios con mucha más facilidad que en otras sociedades, ¿no? Y además pasar inadvertido y aprender los códigos, porque los códigos son más fáciles de aprender que en otros lugares, ¿no? Pero existe ese clasismo, ¿no? Y se manifiesta en estas cosas, en estas marcas sutiles, que yo creo que, por ejemplo, si la serie, me refiero a la serie Cuéntame, con la gente que unos actores comen de una forma y otros de otra, ese descuido no lo tendrían si la serie fuera francesa o fuera británica. Los actores serían muy conscientes, se preguntarían, ¿qué clase social tiene mi personaje? Sí. Entonces comerían y se comportarían en la mesa con arreglo a esa clase social. Aquí en España casi ningún actor se plantea eso. O sea, cogen los cubiertos y ya está, cogen los cubiertos con naturalidad. Entonces eso, cuando hay en una mesa personajes que se supone que forman parte de la misma clase social, pero los actores no, los actores unos pertenecen a unas distintas, pues cada uno come como le han enseñado a comer en su casa. Es verdad. Y entonces eso chirría, a mí me chirría, desde luego que probablemente a casi nadie más, pero le chirría. Es verdad, ya sí, hombre, visto así, sí, claro que llama la atención, sí. Otra cosa que me llama mucho la atención es cómo se fundó el equipo Tomate. Los avispas y los tomates. Avispas y tomates. Sí. Las avispas cayeron en la ruina y se fusionó con el Zaragoza, ¿no? Además dices, un equipo del que ahora somos dueños, es otra forma de decir, pues este es mi poder, ¿no? Claro que en España tener un equipo de fútbol es lo más
de los mayores poderes a los que puedas acceder, incluso teniendo un equipo en la ruina y en segunda. Eso también es un poder enorme, sí. Vamos con estos alemanes que llegaron del Camerún, que no lo he oído en mi vida, tampoco es que yo me informe mucho, pero es normal, me ha sorprendido muchísimo. Muchos historiadores no lo conocen tampoco. Sí, un puñado de familias muy bien asentadas y nazis de corazón y carnet, porque en el fondo se habían establecido ahí, pero no para dejar que el tiempo pasara disfrutando de la vida. Querían que el mantener el Tercer Reich, o sea, de alguna forma, ¿no? O sea, a ver, es que claro, los alemanes del Camerún llegan en el 16, mucho antes del nazismo. No hay nazismo, no son nazis, no existe eso en la Primera Guerra Mundial no, pero... Sí, vale. pero entonces ellos deberían volver legalmente, deberían haber vuelto a Alemania, tendrían que haber sido repatriados porque eran internados de guerra. O sea, y estaban custodiados por el ejército español, pero bueno, en realidad, en la práctica lo que eran ciudadanos que estaban haciendo su vida y podían tener sus empresas, sus negocietes, casarse, hacer lo que quisieran, ¿no? Y eso es lo que hicieron. En lugar de volver a una Alemania en ruinas en el año 19, dijeron, no, vamos a buscar todas las artimañas legales, y lo que hicieron fue casarse. La mayoría de ellos, hubo una explosión de bodas, enseguida buscaron gente con la que casarse rápidamente para poder tener los papeles para poder quedarse en España, ¿no? Entonces se quedaron y se quedaron en un limbo, porque ellos, su mundo colonial del Camerún había desaparecido, su Alemania de Bismarck había desaparecido también, y la España en la que estaban pues no terminaban de reconocerla como un hogar, ¿no? Como una Heimat, ese concepto de patria pequeña. Y entonces los años posteriores a la Primera Guerra Mundial son de mucha desorientación para ellos. Y cuando llega Hitler, cuando llega el Tercer Reich, lo que sienten ellos desde el exterior, desde España, y le pasa a todas las comunidades alemanas en el extranjero, lo que ven en Hitler es alguien que les devuelve la Alemania que ellos creen que han perdido. Entonces se vuelven nazis muy entusiastas, son los más entusiastas de todos. Porque además no sufren el desgaste de la política cotidiana de Alemania. Para ellos es un ideal, es algo que está ahí lejos y demás. Entonces se vuelven muy entusiastas. Y cuando se produce el hundimiento de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial y los nazis empiezan a huir despavoridos por las líneas de Rata hacia Latinoamérica, pero también hacia España, en muchos lugares de España, pues la colonia alemana de Zaragoza, entre otras colonias, se convierte en un nodo, en un punto de refugio muy importante, que les acogen, les dan recursos y les facilitan la huida a todos los nazis, porque ellos son, en fin, los consideran sus compañeros, sus correligionarios y los representantes de la verdadera Alemania que ha sido derrotada. ¿Y en España se les deja hacer? En España se les deja hacer porque hay una dictadura filonazi. Claro, si hubiera sido en otro terreno, pues habría sido más complicado. Habría sido más complicado. Volvemos al inicio del cementerio, porque la descripción es quiénes están sepultados ahí y quiénes seguirán cuando mueran. De alguna forma es como heredas también esa tierra, ese lugar, ese sentido de pertenencia incluso ya después de muerto, ¿no? Que un poco es el tema principal de la novela. ¿Cómo se puede heredar todo lo que han vivido tus padres y tus abuelos? Claro, y eso en términos con música alemana, es decir, con banda sonora alemana, esto tiene mucho más sentido porque es un tema fundamental del legado cultural alemán. Los cementerios alemanes, o sea, los alemanes tienen una relación con los cementerios distinta a la que tienen otras culturas europeas. Los cementerios alemanes, incluso en grandes ciudades como Berlín, están en el centro, son parques, están integrados urbanísticamente dentro de la estructura de la ciudad. No se consideran sitios mórbidos ni lugares que evitar, ni poblados de fantasmas, sino que son lugares donde vas los domingos pues a ver la tumba del abuelo, o si no es la tumba del abuelo, algo, es un lugar agradable donde se pasea y demás. Y ese sentido lo trasladan los alemanes a su propio cementerio en Zaragoza y lo transmiten generación tras generación. Realmente eso todavía hoy, las pocas familias que quedan van de vez en cuando a cuidar su cementerio y además. Y eso está incardinado en la cultura alemana, que tiene una relación con la tradición muy potente y la ejemplifica con esa relación entre los muertos y los vivos. Al ir todos los sábados al cementerio, al cuidarlo, al ser parte de reunión de la comunidad en lugar de los muertos, lo que haces es afianzar el sentido de continuidad. Es decir, nosotros
no somos contingentes, somos parte de una tradición, de un todo que viene de muy lejos, que están aquí, y entonces tenemos esta relación los vivos y los muertos, ¿no? Y eso se cultiva, y eso es algo que probablemente para los españoles sea ajeno, probablemente para un francés también sea ajeno, pero para un alemán es algo que está incardinado y que permea toda la cultura. Algunas canciones populares como el Tilo del Liedenbaum, que es un lied que musicó Schubert, ¿no? Pero es una canción popular que está por todas partes y que muchos alemanes canturrean y no saben de dónde viene. Sí. Es una canción que habla de la muerte, habla del árbol sagrado de los alemanes, que es el Tilo, y cuenta la historia de un personaje que va a morir y tiene una muerte dulce, una muerte apetecible a la sombra de un tilo, ¿no? Los tilos están en los cementerios, en el cementerio alemán no, yo me lo invento, no hay tilos. En el real no hay tilos, en el mío sí, en el que yo construyo sí que hay tilos. Y entonces esa relación, ese juego cultural a mí me parece que es que dice mucho, que tiene una potencia poética enorme, y me parece que explica muy bien la idea de cómo el pasado está siempre presente en nuestras vidas, ¿no? Que es algo que a mí me obsesiona, y que a través de este rasgo cultural, de esta peculiaridad cultural de los alemanes, que estos alemanes de mi novela cultivan, se hace muy evidente, y tiene una potencia evocadora muy intensa. El sentimiento de culpa también se hereda. Todo se hereda, de los padres heredamos todo, lo bueno y lo malo, casi siempre lo malo, siempre. La cuestión es qué hacemos con ello, ¿no? Pero lo vamos a heredar, quiero decir, podemos vivir de espaldas a ello, podemos ignorarlo. Muy pocos rechazan la herencia, porque rechazar la herencia implica pues huir de los notarios y de los que te van a perseguir, pero podemos dejar que se hunda, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Podemos hacer como hace Gavies en la propia novela, que es reducir su apellido a una inicial y renunciar al romper la cadena de transmisión, ¿no? en eso. Pero ni siquiera así escapas, nadie escapa, ¿no? La idea de la novela es que nadie escapa de la herencia de sus padres, ¿no? Y heredamos también esas culpas porque nos las van a echar en cara. Quiero decir, en algún momento, si resurge, si esa culpa tiene consecuencias en la actualidad, en algún momento nos la van a afear. Es así, es decir, y no vamos a poder escapar de ella. También lo utilizamos para justificar nuestro comportamiento en un momento determinado. Quiero decir, esa herencia pues, es un poco igual que la herencia física, la herencia... Sí, es exactamente igual. Entonces hacemos lo mismo, pues mira, me interesa, qué bien, voy a heredar esta finca, esta casa, sí. Me va a dar muchos quebraderos de cabeza, bueno, pero eso es un poco lo que acabamos de decir, ¿no? Ese sentimiento de culpa, y luego soy así, mi comportamiento es así porque es que lo he heredado, claro. Entonces ya está, me libro de todo, me comporto así y punto. Sí, ¿no? Lo interesante es lo que hacemos con ello, de la misma Exacto. forma en que hacemos con... O sea, hay gente que se pasa la vida echándole la culpa de todo lo que le pasa a sus padres. Y políticamente también lo vemos. Quiero decir, políticamente aquí hay una tendencia en España a echarle la culpa de todo lo malo que sucede a los padres. Es que claro, la herencia, incluso se habla, hay un cliché político de los gobiernos en España que siempre se lo achacan todo a la herencia recibida. Cuando dice, pero usted es el déficit. No, la herencia recibida, que bastante siempre lo echamos a la herencia, nos viene muy bien para tirar balones fuera, nos viene muy bien. Y hay gente que se pasa pues, hasta muy mayor y hasta la senectud le sigue echando la culpa a sus padres de las cosas que le pasan, ¿no? Bueno, hay gente que se desentiende, nos define cómo reaccionamos ante esa herencia. No la herencia, nos define cómo la manejamos. Esa es la cuestión, sí. No sé, nuestra herencia, ahora que has dicho de España, no sé cómo vamos a acabar con esta herencia. Ya veremos a ver qué pasa. Schubert suena mejor gracias a Rubén Amón. Sí, suena mejor porque en general toda la música, mi melomanía es de principiante al lado de la de Rubén, y bueno, teniendo la suerte de tener un melómano premium y de una erudición tan apabullante como la de Rubén, pues claro, lo que hice fue someterla a su juicio y que me diera algunos apuntes, ¿no? Me dio poquitos, pero muy certeros. No, pues suena muy bien. Sí, pero básicamente la inserción de Schubert es mía, fundamentalmente. Schubert es una pasión que tengo enorme, sí. Sí, de siempre. Sí, la música clásica es un descubrimiento relativamente reciente en mi vida, pero muy apabullante. Es de las cosas que más
marcha me han dado en los últimos... Eso y el judaísmo. Bueno, Sin haberme convertido, o sea, en la cultura judía, la obsesión por las cosas judías. Sí. Son las dos alegrías intelectuales y sentimentales que tengo cuando ya parece que ya tienes la vida hecha y ya parece que todas tus obsesiones son del pasado, pues renovarlas y de repente ponerte a descubrir campos tan vastos, tan enormes, tan ricos y tan sugerentes, la verdad que es una maravilla. Por lo tanto, la vida no la tienes hecha todavía, ni yo que soy más mayor tampoco. Este revuelo de los alemanes, bueno, esta historia de los alemanes ha provocado algún tipo de revuelo, ¿tú crees? Zaragoza no tiene por qué. Bueno, acaba de salir el libro, ya, bueno, pero ya sabes dónde, o sea, aunque acabe de salir el libro, hace un mes que te dieron el premio y pero ya... nadie lo ha leído. Vale, pero ya sabíamos un poco de dónde salía el tema. Nah, pero la gente, si hay alguien que se enfade por algo, siempre se va a enfadar por tonterías. Entonces, no, ni siquiera me refería a enfadarme, me refería a de repente somos un objetivo aquí. Bueno, sí, siempre hay expectación, siempre sí. Tal, pero bueno, pero bueno, yo creo que es esperando a ver cómo reaccionan las cosas. De momento, cuando lleguen las primeras lecturas iremos viendo, ¿no? Pero sí. Pues mi primera lectura me ha encantado. Así que gracias, Sergio, es un gustazo, la verdad es que sí. Gustazo mío, muchas gracias. Gracias a ti. Qué bien.